Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. A partir de hoy vamos a iniciar un programa que se llama Viernes de Misterio. Viernes de Misterio es un programa donde vamos a hablar de temas netamente espirituales, de temas que tienen que ver con asuntos de misterio, fantasmas, demonios, la cultura de las leyendas y las tradiciones, que más que leyendas realmente son vivencias que se han o que ocurren y han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestro territorio. Vamos a hablar de los espíritus, de las personas, de los que se mueren, porque los que están vivos, su espíritu sigue con nosotros, pero también de los duendes, de los demonios, de extraterrestres, de temas paranormales, temas que se tratan en muchas partes, pero que la gente a veces desconoce la verdadera esencia de eso y la parte también científica. Y para ello hemos invitado a una persona que conoce de ese tema también, por supuesto, como es don Eduardo Cuartas Roldán, a quien le damos la bienvenida, don Eduardo. Muchas gracias, Santiago, a usted por la invitación, a todos los televidentes que sé que van a estar muy pegados a esta página de SBC Noticias, por cierto, muy vista en el departamento y el país en temas políticos. Y como dice usted, vamos a empezar a tocar unos temas que son bien delicados. De antemano, pues decirle que dentro de los temas que vamos a estar tocando cada viernes son temas muy delicados. Es dirigido a una audiencia muy especial porque pues más allá de hablar cosas que muy posiblemente producen miedo a algunos televidentes, pues hay situaciones que digamos que tienen presencia espiritualmente en el punto donde estén, y esto hay que saberlo manejar. Ya uno, la experiencia que tiene uno en estas cosas, pues ya uno aprende a dominar esos miedos, pero también digamos que aprende a convivir con ellos, porque una de las orientaciones de este programa y este objetivo que tenemos con estos temas es precisamente poder articular esa audiencia a aquellas personas que vienen con unas necesidades específicas, y que dentro de los conocimientos uno está en la capacidad de poder ayudar. Hay conmigo una serie, y Santiago pues también sé de sus elementales para poder estar aquí hablando de esto, porque el tema que vamos a empezar a tocar siempre cada viernes son temas muy delicados, de verdad muy delicados, pero estamos para servir, para hacer un programa ameno. Es más, esto es un programa cultural, porque el estado de los muertos, la creencia de los muertos y ese estado espiritual son situaciones culturales en todos los países del mundo, en las familias y en las regiones. Correcto. Y aquí nos vamos a retroalimentar de muchas cosas, Santiago. Esa es la parte que vamos a introducir un poco, porque hay que definir qué es lo que en esencia conocemos nosotros como espíritu. Miremos, por ejemplo, que en todas las culturas de la Tierra, tanto en las religiones monoteístas, que es la que nosotros tenemos acá en nuestro hemisferio americano, porque las religiones nuestras son monoteístas. ¿Por qué? Porque creen en un solo Dios. El cristianismo es monoteísta, el judaísmo es monoteísta, y el islamismo, que tiene una gran influencia en países asiáticos, africanos y en países europeos ahora, son monoteístas porque creen en un solo Dios. Pero en las religiones politeístas, es decir, en esas ancestrales, en las que primero se conocieron en América, que son en varios dioses, no es uno solo, sino varios, incluso diosas masculinas. Yo siempre he dicho, don Eduardo, que el islamismo y el cristianismo son machistas, y el judaísmo, porque ponen a Dios como si fuera un ser masculino, lo pintan como masculino, y de hecho Jesucristo era un hombre,
Pero en las religiones politeístas, por ejemplo en la China, en la India, encontramos diosas, mujeres diosas, hembras. Entonces son mucho más abiertos que nosotros los monoteístas o lo que los hindúes recalcan mucho esto. Exacto. Dentro de esas costumbres religiosas hinduistas recalcan este tipo de situaciones frente a esos dioses y a esas espiritualidades y inclusive a quien encargan sus muertos. Y mire que dentro de toda esa cultura que usted trae a este programa en este momento y en referencia, uno mira la gran participación de que tienen que ver las religiones en sus conceptos teológicos, ¿sí? Y aquí hay que hablar por ejemplo, la religión católica, por ejemplo, teológicamente, hablando de los territorios aquí en Colombia, a no irnos más lejos, entonces hablan siempre de ángeles y demonios. Exactamente. Entonces, uno parte hoy desde ese principio teológico dentro de la religión de ángeles y demonios. Entonces, ¿por qué los ángeles y demonios? Pues en teología por esa misma expresión pintoresca y como se genere dentro de ese medio cultural del ser. Y ahí es donde las personas, conoce en esto las ramas del espiritismo. Exactamente. Y entonces en esas ramas de ese espiritismo acontecen personas que no tienen nada que ver con el espiritismo, sino que actúan como medios, como medium. Medium, sí. Mediums, exactamente. Pero lo hacen de una manera empírica, sin ningún conocimiento de esas situaciones, y entonces es donde muchas veces son tachados por la misma religión como demonios. Sí, efectivamente. O sea, no se le hace manejo adecuado, porque hablar de los muertos, hablar de esos espíritus, siempre hay una frase que al final siempre la dicen en cada momento que se está hablando de estos temas. Dicen, esos son temas de locos. Porque la muerte, y usted lo acaba de decir ahora, pues no hay una definición muy clara de esas espiritualidades como muertos, ¿dónde están? Que si uno se va a la parte religiosa, o sea, uno a la parte bíblica, porque es que la misma palabra enseña entre el bien y el mal. Entonces, si enseña entre el bien y el mal, ahí está lo que en teología se conocen ángeles y demonios. Enseñan entre la vida y la muerte. Entonces, uno dice, el que está en la vida, estamos aquí. Entre la muerte, el vacío que queda, porque es la incertidumbre abstracta por resolver, pero aún la misma Biblia habla de que el que está muerto, muerto está. Y lo habla en el principio teológico bíblico. Pero se encuentra uno con realidades en la misma Biblia cuando habla de aquellos espíritus que fueron arrojados a los cerdos y estos se lanzan al mar. Y entonces habla de los espíritus inicuos. Exacto. Y esos espíritus inicuos, aquí, amables televidentes, llevamos como cogiéndole forma a este tema de hablar de las espiritualidades. Esos espíritus inicuos existen y están entre nosotros. Y esos son los que muchas veces actúan no a espaldas de nosotros, porque ellos actúan en una presencia muchas veces elemental, pero son energías. Y ahí vamos a estar resolviendo muchas cosas que dentro de esos procesos energéticos de las espiritualidades son las que día a día vivimos, de la aureola, de la luz, de la energía. Hace poco... y también de la sombra. De la sombra. Pero para allá era que yo iba a terminar el tema, porque lo que le quería decir a usted y a la audiencia es que en todas esas religiones, en todas esas creencias y manifestaciones culturales, siempre se habla de los espíritus o del espíritu. El ser humano, nosotros como seres humanos, lo suyo está aquí la materia, y esa materia tiene vida. Pero hay algo adentro de nosotros, o no sabemos si está en el cerebro, si está en el corazón, o está en el estómago. Bueno,
Eso no lo hemos podido definir todavía. Hay algo que ese no muere y que la misma Biblia lo dice, ¿no? Si hablamos del cristianismo, porque yo soy mucho más genérico y hablo de temas generales, porque hablamos de temas, digamos, universales, hablando de todas las religiones. Para ninguna religión, ninguna cultura, el espíritu muere, el espíritu es eterno, es inmortal. El cuerpo se deja allí. Sí. Y se acabó, y esa materia, como el cuerpo es materia, esa materia se transforma, que esa es digamos, la ley de la física y la materia que nos enseñaron desde bachillerato. La materia tampoco muere, la materia también se transforma, pero la esencia que hay dentro de nosotros, que es un espíritu que no lo vemos, y más adelante en otros programas vamos a definir lo que se llama la cuarta dimensión, ¿no? La cuarta dimensión. La cuarta dimensión extrasensorial, que es algo abstracto, algo que no se ve, pero que también se refleja a veces en la realidad, se refleja, se materializa por momentos, no con forma material, lo que usted decía hace un momento. A veces ocupan vehículos físicos, a veces ocupan, cuando hablo de vehículos físicos me refiero a cuerpos. Al ser. Cuerpos, sí. A veces esos espíritus ocupan el cuerpo de una persona para expresar alguna situación. Les voy a dar un solo ejemplo para continuar, don Eduardo. Lo que le pasa, por ejemplo, a la corriente filosófico-religiosa de el médico venezolano San Gregorio. Gregorio Hernández. El espíritu de Gregorio Hernández constantemente es invocado, y los que saben o los que tienen ese privilegio de recibir espíritus en su cuerpo, pues los reciben y siguen recetando, porque ese espíritu está allí para servirle a la gente, y no solamente puede estar en el cuerpo de don Eduardo, en el cuerpo mío, puede estar en su cuerpo también, usted también lo puede recepcionar en un momento dado. Pero ese espíritu abstracto está en la cuarta dimensión. Allá es que íbamos. Por esto, lo que yo iba a terminar diciendo es que todos los seres humanos tenemos espíritu. Y hay algo más. En los animales también hay una esencia espiritual. Sí, hay una esencia espiritual. Hay una esencia espiritual. Y hay un paréntesis ahí para que usted continúe. No, ya desarrolle. Pero es que hay una, mire, y enfoquemos entonces que esa espiritualidad que existe dentro de esa materia está desde el mismo principio bíblico, allá en el Génesis, cuando dice, y sopló aliento de vida en esa materia. Y ese aliento de vida es una espiritualidad, es el espíritu, esa energía que da movimiento al cuerpo, esa capacidad. Cuando el cuerpo de una vez ya se inerte y comienza su descomposición, en ese momento ese espíritu, esa energía, ¿en dónde está? Ese es el gran secreto que existe entre la vida y la muerte, pero que muchas personas en el mundo tenemos ciertas, digamos, ciertas energías o ciertas actitudes o ciertos dones en las cuales nos dejan interpretar en conocimientos frente a ese tipo de aspectos, entre el puente de aquellas cosas que unos podemos ver y otros no los vemos. Hablaba usted de esa cuarta dimensión, y antes de llegar a esa cuarta dimensión está la dimensión de lo desconocido, porque exactamente aquí como estamos nosotros tenemos un mundo paralelo. Exacto. Ese mundo paralelo que pocos ven, y ese mundo paralelo, entonces ya uno puede llegar aquí y comenzar a tocar situaciones tan importantes. Hay ciertas prácticas dogmáticas de algunas religiones, para no nombrarlas, sí, que practican el desdoblamiento. Exactamente. Y en ese desdoblamiento pasan a ese mundo paralelo, que es el que acabo de decirle, sí, que si es un mundo paralelo, no es un mundo pasajero, y esa es una realidad quienes hemos practicado y tenemos conocimiento en esto. En ese mundo paralelo es donde encuentra uno que realmente, y ahí le doy creencia a lo que usted dice, lo de San Gregorio, porque esas espiritualidades pueden llegar a ocupar la materia que está viva, porque ellos llegan a ocupar, digamos, esas materias donde hay un vacío por algo. Por eso es importante que el ser esté siempre en una constante armonía con el entorno,
para que muchas veces no le den espacios a la ocupación de esas espiritualidades dimensionales en ese cuerpo, en esa materia. Sí. Ahí vamos resolviendo algunos asuntos. Ahora, para los que no creen, porque hay gente que no cree en los espíritus, no creen en seres extranaturales, digamos, de alguna manera. Hombre, vamos a hacer un experimento muy sencillo. Hoy la física cuántica, afortunadamente, se está acercando un poco para descubrir esa cuarta dimensión que hemos hablado, de que esa es la definición que se le da en términos de algunas culturas religiosas ancestrales, porque eso no es de ahora, eso viene mucho más antes que el cristianismo. La cuarta dimensión ya hablaban los egipcios, que son mucho más anteriores al cristianismo y al judaísmo. Ya hablaban en Egipto y ya hablaban los griegos también de esos espíritus, de esa alma, en fin, eso es antiguo. La gente no cree en eso, hoy en día hay una materialización, porque claro, la mayoría de la gente no palpa, no ve, no tiene lo que usted decía, no tiene de pronto esa facultad, esas virtudes de poder palpar o ver o sentir esos espíritus. Vamos a ponerle un solo ejemplo. Usted nos está viendo allí. Usted hace 20 años más o menos se perfeccionó un poco, digo yo que se perfeccionó, pero se perfeccionó lo que es el Internet como tal. Y usted dice, por ejemplo, tiene datos, usted tiene un correo electrónico donde almacena todo lo que usted quiera y a través de otras aplicaciones, en un aparato de estos o en un celular de estos guardan muchas cosas. Pero usted ve a dónde está guardado esto realmente. Usted ve cómo funciona el Internet, que es una energía, algo energético, algo abstracto que no lo vemos. Pues así son los espíritus. El espíritu de los seres humanos, de los animales, incluso de las plantas también, porque para allá vamos a un día desarrollar el espíritu de las plantas. Todo ser vivo tiene algo inanimado, algo espiritual. Allí eso no se ve. Es lo mismo que vemos en Internet. Usted tiene todo esto, nos está viendo a través de un celular, pero realmente usted y yo no sabemos cómo funciona todo este mecanismo, salvo los que conocen muy bien la física cuántica, saben cómo es que se mueven esas moléculas, esas partículas energéticas que pueden plasmar esto en la realidad. Más o menos es una explicación para aquellos que no creen, que dicen, no, eso no es posible que haya un ser, así como se ve Internet, así como manejamos Internet, y aquí tenemos aplicación, aquí tenemos todo a la mano. Ya hoy usted no necesita venir a una enciclopedia de estas a buscar libros. Usted los busca en Google y los ve allí, pero usted no sabe dónde están realmente. Es casi como una cuestión energética. Y viene más, viene la inteligencia artificial, que esa sí es posible que nos lleve a la parte espiritual, a la espiritualidad como tal y a descubrir en dónde están esos espíritus, don Eduardo. Sí, porque en gran potencia esas espiritualidades prácticamente, digamos que ellas subsisten en ese submundo a través de una alimentación energética. Y energética no es porque estén conectados a la energía, no. Es por aquellas energías que el ser vivo tiene por su naturaleza. Digamos que hablando en positivo, porque también hay energías en negativo y esas son las más peligrosas. Las energías en negativos son las que vuelvo a anunciar allá lo de la parte teológica y lo de la parte religiosa, donde separan los ángeles y demonios. Los ángeles para aquellos espíritus buenos, ¿sí?, que están marcados en el proceso de la vida. Los ángeles buenos que manda Dios allá a anunciarle a aquel siervo, a decirle cuando iban a destruir a Sodoma por esa maldad, espíritus buenos dentro de los demonios malos que habían en ese pueblo, ¿sí?, en esa sociedad, y que no había uno de acuerdo que reuniera esas condiciones buenas. Hay muchas energías que se alimentan y que se alimentan a través de lo que cada uno de ustedes allá en casa, lo que ustedes hacen todos los días, que si lo hacen bien o mal, pues uno les invita desde los conocimientos espirituales
y astral es esa que ustedes siempre piensen en positivo, actúen en bien, encomienden su vida al Todopoderoso. Las energías astrales y cósmicas existen, y en ese cosmo de la naturaleza, que es el submundo que hablábamos ahora, Santiago, Sí. que unos muy pocos podemos ver, pero no todos las ven, se sienten las energías. Yo, por ejemplo, dentro de estos procesos energéticos, de lo que tiene que ver con las espiritualidades, las energías, ya uno aquí en este contexto de cosas y en los pocos minutos que llevamos hablando, ya uno comienza a sentir aquí las energías, porque las espiritualidades tienen oído de tísico, decía mi abuelo. Sí, exactamente. Ellas sienten y presienten dónde se está hablando Exacto. de muertos y de energías. Y ya uno aquí, en este espacio que es su oficina, ya siente uno esas energías. Así es. Yo, por ejemplo, ustedes que nos están viendo, yo cargo, digamos, yo mido ese cargo de energías, pues con las cosas que uno en la vida tiene, es que pues uno puede presenciar y ver cosas que realmente no ven. Claro. Y a veces yo en esta parte, amigos y oyentes, lo que yo hago en mi familia, para mi familia jamás sirve. Claro. Para mi familia jamás sirve. Ni siquiera para mí mismo. A través de una espiritualidad, ese don que tiene uno y que tienen muchas personas, es aplicable para otras razones, no para sí mismo. Ahí cobra realidad espiritual aquello de que dice que el mismo médico no se sana a sí mismo. ¿Sí? Entonces uno busca otras energías para poder uno ayudarse mientras que llega el tiempo de y entonces uno dice, aquí hay una energía, y uno esa energía la puede uno palpar. Yo siempre cargo, y me perdonan, pero ya aquí uno siente las energías. Claro. Y hay que pues tratar de demostrar algunas cosas, y nos va a tocar para el próximo programa traer aquí unos elementales que concentran la energía, es decir, que la neutralizan. La neutralizan cuando es negativa. Cuando es negativa. Exactamente, porque las positivas hay que dejarlas. Las positivas hay que dejarlas, y esas positivas son las que fluyen. Inclusive hay personas que dicen, uy, yo sí soy muy de buenas. Sí, son energías positivas que fluyen, porque yo soy de las personas, y casi que todas las personas que tenemos conocimientos espirituales en esos temas astrales, no creemos en el mundo, en ese factor suerte. Así es. La suerte la dan a conocer por allá, y con respeto lo digo, de los chamanes, de quienes de una u otra forma vuelven este tema de las espiritualidades como unos negocios, digamos, vanos. Es lo que se está mirando hoy en las juventudes, y paga tocar ese tema aquí rapidito porque es un espacio. Sí, la idea no meternos en esas susceptibilidades, porque lo de nosotros es un tema netamente espiritual, desinteresado. Las interpretaciones que se le dan en otros aspectos o que mercantilizan eso es respetable, y no quisiera yo que tocáramos esa parte, porque cada uno hace de su vida lo que quiere. Estamos en un país de unas libertades individuales, pero además en un modelo neoliberal de la economía, que yo no quería llegar a este tema, donde la gente es obligada prácticamente por la misma inercia de las necesidades a rebuscarse como pueda. Allá lo decía Milei esta semana en una conferencia en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y le decía él que nadie era tan torpe para dejarse morir de hambre. En la economía neoliberal la gente no se podía dejar morir de hambre. ¿Qué quiso decir con ese mensaje? Ese mensaje es subliminal. Quiere decir que la gente puede robar, hacer lo que sea con tal de no morirse de hambre. Por eso estos países estamos así. Porque estos países, bajo el modelo neoliberal del rebúscase como pueda, lo importante es que mantenga su posición. Entonces, por eso hay multiniveles, por eso hay cocaína, por eso se comercializa todo, se roba en pequeñas y grandes cantidades, porque este es el modelo neoliberal que obliga al ser humano a sobrevivir en ese mundo. Pero esa es la parte ya que no quisiera meterle yo política a eso para no politizar el programa. Claro, entonces, espiritual. De cierta manera, mire que es que cómo esas energías
fluyen hacia esos, digamos, hacia esas metodologías de la sociedad, ¿sí? Porque las energías que están, y hablamos de energías y recalcamos que estamos hablando de las energías de los muertos. Sí, claro. De las energías de los muertos o de las energías espirituales. Esos muertos ya son espíritus y esos espíritus tienen unas energías. Hablábamos entonces de aquellas que quedan en esas espiritualidades mundanas que están divagando, que se cargaron de la espiritualidad de la muerte sin ser el momento de salir. Exacto. Ya. Yo tengo varios conocidos en la vida de estos temas, que son temas muy delicados, por eso dicen temas de locos, porque podemos presenciar y sentir la muerte tan cerca, pero no podemos evitarla. Exacto. Porque el mismo principio de los dones que uno tiene no permiten divulgar y no permiten ni siquiera, más que no permitir divulgar, no hay esa fuerza de expresión de decirle a otro tan convincente que es que usted se va a morir hoy. Claro, si yo me acerco aquí a algún amigo y le digo usted se va a morir hoy, primero me dice estoy loco. Es muy delicado. Es un tema muy delicado. Claro, entonces, supremamente delicado. En este mundo de la sociedad, y cuando ya uno tiene contactos en los temas de las energías espirituales, se da uno cuenta que en el tema de la muerte debe permanecer siempre el silencio, respetando ese principio de que la muerte sigue siendo ese secreto de la vida terrenal. Claro. Las energías se miden fácil. Los viejos miran a través de las energías de las varas, miran, por ejemplo, la energía del metal. Ajá. ¿Sí? Sí. Para encontrar inclusive agua, aplicado con metodologías muy antiguas. Porque ya empezó la ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica parte de esos principios razonables. Eso es un cuento bien largo. Sí, señor. Pero mire cómo uno puede mirar uno a través de estos campos magnéticos, porque se generan, aquí ya se ha generado un campo magnético. Sí, claro. Por eso nos va a tocar traer en el próximo programa unos elementales para poder tranquilizar esto, porque puede ser que de un momento a otro, pues hay espíritus con muchas fuerzas, y usted lo conoce. Claro. Entonces, o hay espíritus que pueden permitir que, bueno, a través de los televidentes levitemos en esta silla sin darnos cuenta, por las mismas fuerzas de las energías. Mira uno, por ejemplo, Santiago, yo voy a acercarme aquí un poco a esta cámara, ¿sí? Para mirar que aquí hay energías elementales. Ya, si esto gira, están las energías. Vea. Sí, están las energías aquí, ¿ves? Exacto, está girando ahí, allí está girando, sí. Entonces, yo dejo ahí. Sí, porque las energías. Claro, en este momento aquí hay unas esencias espirituales que han llegado. Espirituales, y han llegado. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí con el perdón de los televidentes, el perdón suyo. Aquí ya mire, ya siente uno. En mi caso, yo ya siento aquí la energía espiritual que todavía no ha sucumbido en su espacio de desaferrarse, que es un compañero que vino aquí muchas veces, el compañero Emiro. Exactamente. ¿Sí? Claro. Son espiritualidades, y lo hablo con propiedad. Sí. Emiro fue un gran amigo y estos temas siempre los tocamos con Emiro. Claro. Y muy seguramente en ese es un mundo que ustedes no pueden ver, pero que uno logra a veces palpar por esa permisividad que tiene uno a través de ese don que está con uno, que no me pongo, y siempre con los que hablo de este tipo de dones, nunca nos ponemos a investigar por qué lo tenemos. Sí. Pero hace poco, en mi caso espiritual, hablando con mi señora madre, pues digamos que me dio el indicio de dónde viene. Y son fuerzas que son generadas desde mi abuelo. Ajá. Sí, entonces uno dice... casi que genéticas, porque a veces la misma genética se va desarrollando se va generando, y eso queda en el desprendimiento del ser cuando va de la vida. Por eso
toco aquí un tema que es un tema también muy delicado, pero que serán principios que en algún momento se van a tocar, porque así como la materia queda allí y el espíritu se aleja, también dentro de esa fusión espiritual de aquellas religiones y muchas cosas que practican ese desdoblamiento, se encuentran en ese submundo espiritualidades en reencarnación. Puede ser. Y que muchas veces dan. Sí. Y hay digamos, hay un nombre muy conocido para ciertos seres humanos que están poblando el mundo, que hay muchos. No quiero darles el nombre de esas personas, que de acuerdo a esa religión y de acuerdo a esas prácticas y de acuerdo a ese tipo de las reencarnaciones, dicen que es producto entre esa espiritualidad, darse cuenta que no era el cuerpo donde tenía que estar. Exacto. Y en esa vaina entre el nacimiento, porque es que eso es una energía. Exacto. El nacer es una cosa muy hermosa, por eso será que cada uno de nosotros que somos padres, pues apreciamos tanto a nuestros hijos, y más que todo esas mamás que son las que tienen ese dolor, que no me explico por qué a veces pasan cosas tan absurdas en la vida con padres y madres, pero que ese nacimiento, eso es una energía mayúscula. Claro. Entonces, cuando suele suceder en ese tipo de religiones, en ese submundo, entre nacer o quedarse en ese submundo, ese desgarramiento que hay allí, ese desprendimiento entre materia y espiritualidad, genera hoy en la tierra una población que es una población especial, muy inteligente, por cierto, muy inteligente, pero que desafortunadamente en ese submundo es producto de ese desgarramiento entre la espiritualidad y la vida. Ahora, ya para culminar, porque como el tiempo es el que no nos permite avanzar tanto, ya nos va a quedar para el otro programa, porque el propósito era de este programa hacerlo con este tipo de situaciones, pero ya nos queda para el otro. Vamos a definir un poco, don Eduardo, es de esos espíritus de las personas que se mueren. Lo primero que tenemos que decir es que los seres humanos, en su gran mayoría, el 99% no está preparado para morir y se resiste a morir, ¿sí? Sí, señor. Y cuando hay resistencia a la muerte, cuando ocurre ese hecho, cuando la persona muere, entonces esa persona, ese espíritu, ese inconsciente queda muerto. No acepta y por eso no abandona el cuerpo. Y hay una situación más difícil. Los espíritus, eso es lo que conocemos, los espíritus que divagan. Exacto, porque ellos quedan allí cuando están haciendo el velorio y toda esa situación, quedan en ese cuerpo todavía merodeando allí. Ellos no se han dado cuenta que su cuerpo se acabó. Y entonces se lo llevan para los cementerios y allá siguen entre el cementerio y la casa donde estuvieron, siguen divagando en esos lugares, porque ellos no son conscientes, están aferrados a la materia. Por eso las mismas religiones nos enseñan a que tenemos que prepararnos para morir, aceptar la muerte como tal, pero como no hay esa conciencia, la mayoría de esos espíritus siguen divagando aquí, entre el sitio, el hábitat que tuvieron y el cementerio donde están enterrados. Ahora, hay un caso muy especial. A las personas que creman, ese espíritu prácticamente no tiene a dónde volver, porque ese cuerpo se le ha vuelto ceniza. Esa materia se ha transformado en una ceniza que prácticamente queda, no puede el espíritu llegar hasta allá. Entonces ese espíritu rápidamente, no digamos que eso de un día para otro, pero rápidamente se va hacia un lugar que más adelante le explicaremos a ustedes, que se llama el absoluto. Que es donde nunca más vuelve a regresar a estas dimensiones inferiores que se llaman, que son la materia. Y es cada espíritu, cada ser humano, la forma como muera, a sí mismo, ese espíritu tiene unas particularidades. Para llegar a que digamos, por eso, el espíritu de la persona que muere de una enfermedad no es igual al que muere asesinado. Ese tiene otro estudio y otra connotación y usted lo sabe. El espíritu de un ahogado que se ahoga en un agua, en las aguas,
ese espíritu tiene otras particularidades. El del accidente. Y los accidentados tienen otras particularidades. Las personas que se suicidan tienen otras particularidades. Y hay suicidios, por ejemplo, el que se suicida ahorcado tiene una particularidad muy especial al que se intoxica con un veneno o se pega un tiro en la cabeza, o etcétera. O le practican la eutanasia voluntariamente. Son casos totalmente difíciles. Entonces, en el próximo programa, en el próximo Viernes de Misterio, como se llama este programa, vamos a hablar de los espíritus de las personas asesinadas, que no estaban preparados, que no era el momento de morir naturalmente, que les fue cortada su vida, y esos espíritus son más resistentes a irse de este plano terrenal. Permanecen aquí mucho más y son mucho más, digámoslo, ¿cómo se llama ese término? Como mucho más agresivos casi, digamos que tienen más, son más estruendosos, hacen más. Tienen, es decir, como son seres que no contemplaron en ningún momento la muerte, pero la muerte les llegó de sorpresa por estar en el lugar equivocado. Les cortaron la vida. Claro, no sabemos cómo les cortaron la vida. Sí. Y esos espíritus tienen mucha energía, mucha fuerza, porque están aferrados todavía al mundo, y el submundo no lo aceptan porque ellos no alcanzan a ver ni siquiera el submundo, sino que ven la realidad de donde partieron. Esos son temas muy interesantes, muy importantes, porque la acción de la muerte en el individuo también contempla en el submundo hacia dónde va a llegar. Por eso, en quienes manejamos esos temas, y me disculpa que pronto lo haya cortado, decimos que muchas veces, y les voy a dejar esto, digamos, para que nuestros televidentes puedan conceptuar y analizar solamente esta pregunta. Quienes tenemos fe en algo, a veces somos desafiantes, con el tema que usted acaba de tocar, somos desafiantes con la fe, o con la razón, o con ese ser, porque a veces desafiamos la vida en irnos para donde no tenemos que irnos, quedarnos donde no tenemos que quedarnos, y vamos en busca de una muerte que no era la muerte. Esos son los que usted acaba de nombrar, que con gran dificultad, y son los que tienen muchísima fuerza en elementales. Esos son los que empujan, son los que dejan caer cosas, hacen ruidos. Los que hacen ruidos porque quieren que los atiendan, pero como no los vemos o no los ven, pues no los van a atender. Exactamente. Sufren bastante. Y a veces terminan llevándose a otras personas, a otros amigos. Sufren bastante. Ahí lo dejamos, ese tema lo vamos a tratar el próximo programa. El espíritu de las personas que mueren asesinadas. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo se quedan aquí en la materia? ¿Y por qué están condenados a durar muchos años aquí en este plano terrenal sin poder trascender a la cuarta dimensión, o a lo que podría llamar cualquiera de ustedes al mundo espiritual? Gracias, don Eduardo, por estar. A usted muchas gracias por estar aquí, a ustedes por escucharnos, por tratar de entendernos, y ojalá poder hacernos entender en unos temas tan difíciles y espinosos. Y recuerde que al final de una oración cotidianamente los muertos decimos que brillen para ellos la luz perpetua. Comenten. Lo diremos. Denle link, me gusta, no me gusta. Si quieren, denos estrellas también para ganar dinero, con mucho gusto. Muchas gracias a toda esta audiencia que nos ha estado mirando, que han comentado, y muchas gracias a los que siguen aquí, van a seguir viendo este programa. Hasta dentro de 8 días con Viernes de Misterio. Chao, chao.